acompañen ahí con sus Biblias, me acompañen ahí con sus, si tienen un lápiz a la mano, si tienen un cuaderno también a la mano, lo puedan tomar, lo puedan hacer para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Y vean qué interesante lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar en el capítulo 5 porque hace ya 15 días terminamos el capítulo 4 en donde pudimos ver un poco acerca de de la familia y de los descendientes de Caín. Entonces, después de concluir en el capítulo 4 y en los capítulos anteriores la historia de Caín, ahora recuerden, Moisés es el escritor de este libro de Génesis. Y ahora Moisés va a dedicar el siguiente pasaje que vamos a ver hoy a los descendientes de Adán y a los descendientes de Set. Este capítulo, pues, es un resumen de la descendencia de Adán por la línea de Set hasta llegar a Noé. Toda esta lista que vamos a poder ver en esta noche son generaciones antes del diluvio, son generaciones que estuvieron antes del diluvio. Aunque esta genealogía pues para nosotros pudiera parecer algo como que ¿por qué vamos a estudiar hoy en nuestro estudio la genealogía de Adán o los descendientes de Adán? Bueno, esto es interesante porque aunque para nosotros parezca muy poco llamativo el poder estudiar una genealogía en un estudio de la palabra de Dios, en una reunión, en un culto al Señor, era muy importante para la audiencia o aquellos primeros lectores del libro de Génesis. Fue muy importante el poder saber de dónde venían y de dónde venía precisamente la raza humana y en qué estado se encontraba. Para nosotros pareciera muy poco llamativo, ¿no? Pero recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra de Dios es útil y así que también para nosotros estos versículos pues son de instrucción a nuestras vidas. No podemos dejar nada por fuera de la palabra de Dios. Hemos de estudiar todo el consejo de la palabra de Dios fielmente para poder así instruirnos y estar preparados siempre para toda buena obra. Entonces hay algo que podemos aprender de este pasaje y vamos a estar desde el versículo 1 del capítulo 5 de Génesis hasta el versículo 32. Entonces, qué interesante, si ustedes ya lo leyeron, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo en el transcurso de esta semana, vamos a ver que las primeras palabras con las que este capítulo empieza son el título precisamente de todo este capítulo. Aquí se menciona en el primer versículo, este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces, de estas palabras toma, por así decir, un título este capítulo y nos va a hablar acerca de eso, de las generaciones de Adán, los descendientes que vinieron después de Adán. Y va a comenzar con una breve recapitulación del origen de la humanidad, del versículo 1 al versículo 5, y empezando por el mismo Adán. Así que les invito a que pongan atención, si tienen un lápiz a mano, pueden ir subrayando, pueden ir escribiendo notas al par de su Biblia, pueden ir anotando en un cuaderno que puedan tener también ahí, para poder más adelante ustedes también estudiar la palabra por su cuenta y que el Señor también pueda hablarles a sus vidas. Así que acompáñenme allí al versículo 1 del capítulo 5 y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces vean qué interesante cómo Moisés, quien escribe este libro de Génesis, quizás recibió este relato de manera oral o de manera oral había llegado esta información a él. Recuerden que antes de que Moisés pudiera escribir esto, simplemente había una transmisión oral de esta información acerca de los antepasados, quizás de Moisés, de Abraham, de todos lo que es el pueblo de Israel. Entonces Moisés escribe en este libro de Génesis quizás esta información que le llegó de manera oral. Por eso dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Son los 10 patriarcas desde el tiempo de la creación hasta el tiempo del diluvio, como lo acabamos de mencionar. Entonces, Moisés, con la guía del Espíritu Santo, Moisés con la inspiración del Espíritu Santo, incorpora ese quizás relato oral que él conoció
a lo que hoy llamamos el libro de los Génesis, a lo que también los judíos le llaman el primer libro de la Torá. Entonces vean qué interesante, hermanos, cómo estos dos primeros versículos nos muestran o nos van a mostrar lo que ya estudiamos en los primeros dos capítulos de Génesis, donde ya pudimos ver la creación de Adán, la creación de Eva, cómo Dios formó al hombre, cómo Dios formó a la mujer. Notemos que aquí prácticamente se nos da un resumen, algo comprimido, algo muy sintetizado en dos versículos de lo que ya estudiamos o de lo que ya se nos dijo en los primeros dos capítulos. Y nuevamente aquí el escritor nos va a decir lo que ya nos dijo al principio, y vean qué interesante. Y lo primero que vemos aquí es que hubo un día, hermanos, hubo un día en que el hombre fue creado. Por eso aquí Moisés escribe en el versículo 1, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo creó. Y si ustedes notan y si ustedes se fijan, hermanos, hubo un día en que el hombre fue creado. Y como lo vimos en el capítulo 1, ese día fue el sexto día. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26 al 31, ahí nos dice la palabra que en el sexto día Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la formó de una costilla que pudo extraer del costado de Adán. En el capítulo 2, versículo 21 vemos ese relato. Entonces, podemos ver, hermanos, que hubo un día en que el hombre fue creado. Es decir, el hombre no es eterno. El hombre no es eterno ni existió desde la eternidad. Aquí por eso podemos ver de que el hombre fue creado y fue creado por un ser supremo, y es Dios quien lo formó, es Dios quien lo formó del polvo de la tierra. Entonces vemos cómo el hombre tuvo un inicio, y por eso aquí en este primer versículo nos dice, el día que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. Segundo, nos dice que Dios, vean nuevamente, Dios creó al hombre. Y lo vimos en el capítulo 1, como nos dijo en el versículo 27, el capítulo 1, Moisés nos dijo, Dios creó al hombre a imagen suya, ahí creó. Entonces podemos ver, hermanos, en segunda instancia, cómo Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Y Jesús también lo dijo en Mateo 19:4. Dice, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los creó varón y hembra? Entonces podemos ver, hermanos, vemos que con estos versículos, que el hombre tuvo un creador, un ser supremo que lo creó. Hoy la ciencia ha descubierto muchas cosas. Hoy la ciencia cada vez va más profundo en la situación, en las investigaciones incluso moleculares. Y cada vez que la ciencia descubre algo, simplemente se asombra de saber el diseño perfecto con el cual fue hecho el hombre. Entonces esto nos habla que Dios creó al hombre. El hombre no es su propio hacedor, como muchos dicen por ahí. El hombre no es su propio Señor, como muchos también lo dicen por ahí. El hombre tuvo un creador. Por eso allá en Eclesiastés 12:1, si ustedes han leído Eclesiastés, dice, acuérdate de tu creador, ¿qué? En los tiempos de tu juventud. Es decir, el ser humano tiene el deber, el deber, sí, precisamente de recordar, de alabar a su creador. Entonces, aquí notamos eso, el hombre tuvo un inicio y fue debido a un creador supremo que lo formó. Entonces, tercero, también podemos ver en este versículo que se nos dice que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, como ya lo vimos también en los primeros dos capítulos de Génesis. Se nos dice que, y dijo Dios, hagamos al hombre, noten y subrayen, a nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿qué? A nuestra semejanza. Versículo 27 dice, y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces podemos ver en tercera instancia
Algo que ya se nos dijo en los primeros 2 capítulos, que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y aquí el texto nos afirma nuevamente en este capítulo 5, versículo 1, que Dios hizo al hombre a su imagen, con atributos comunicables de Dios. Dios tiene atributos incomunicables, pero también Dios tiene atributos comunicables. Y Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo rectos a todos los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Entonces eso lo podemos ver, hermanos, cómo Dios formó al hombre y puso su imagen en él. Atributos comunicables de Dios en nuestra vida, pero a consecuencia del pecado hubo una caída. Entonces el hombre cayó en el pecado. Entonces Moisés nos dice aquí que cuando Adán y Eva fueron creados, tenían la imagen de su creador. Tenían esa imagen de Dios en sus vidas, su intelecto, sus emociones y su voluntad estaban en perfecta armonía con Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecan en el huerto, lo primero que hacen es pues esconderse de Dios, temer a Dios, tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estaban en esa comunión con Dios, ya no había una comunión directa con Dios, entonces ya no gozaban de ese compañerismo perfecto con Él, se habían apartado, habían desobedecido. Entonces vemos cómo el hombre pierde esa relación con Dios a consecuencia del pecado, pero aquí se nos dice en primera instancia que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Ahora vemos en el versículo 2, dice, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Como cuarto punto o algo que podemos ver aquí en cuarta instancia, es que se nos dice que los creó, ¿qué? Varón y hembra. No dice varón, hembra y algo más, no. Dice varón y hembra, hombre y mujer. Hermanos, tenemos que tener esto bien claro, porque hoy un día hay un ataque sistemático hacia precisamente esto. Saber que Dios hizo al ser humano hombre y mujer, varón y hembra. Por eso en el capítulo 1 ya se nos dijo también, varón y hembra los creó. Dios creó únicamente 2 géneros, femenino y masculino. No creó nada más, hermanos. Como hoy muchos buscan e intentan imponer, Jesús también lo afirmó, varón y hembra los creó desde el principio. Así que fueron creados, hermanos, varón y hembra, y vean qué más dice, y los bendijo, dándoles que Dios les dio un mandamiento de multiplicarse, de llenar la tierra y de someterla. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo Dios le dice al hombre y a la mujer, ejerzan dominio sobre todo ser viviente que se mueve, sometan la tierra, multiplíquense, llénenla. Esa fue la bendición que Dios les dio, que el hombre pudiera multiplicarse y someter la tierra. Entonces recordemos, hermanos, y observemos el relato que se nos está dando aquí en estos primeros 5 capítulos de Génesis. Y vemos cómo Moisés pues nos habla de estas condiciones que habían en el tiempo de la creación. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Varón y hembra los creó Dios y Dios los bendijo y Dios les dio ese mandato de multiplicarse y de someter la tierra y de a todo ser viviente que se mueve en la tierra. Entonces, recordemos algo, hermanos. Moisés está escribiendo este libro de Génesis mucho tiempo después. No precisamente en este momento que Adán y Eva fueron creados. No, Moisés viene mucho tiempo después y lo compara. Moisés está como comparando la triste situación también que hay en sus días, después de que el hombre ha perdido esa imagen divina. Recordemos que Moisés está escribiendo este relato para dejarlo escrito, pero el contexto en el cual también Moisés se encuentra, el hombre ha perdido la imagen divina, la imagen de Dios. Y lo mismo acontece hoy, hermanos, en nuestros días. Lo mismo acontece en nuestros días y lo podemos mirar a nuestro alrededor. El hombre, el ser humano, ha perdido esa condición perfecta que había y que tenía al principio de la creación, a consecuencia del pecado, a consecuencia
de la desobediencia. Y lo vemos a nuestro alrededor, hermanos. El pecado abunda cada vez más. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El mundo se deleita en el pecado. La pandemia, el virus, no los ha detenido. Simplemente esto ha, de cierta manera, refrenado sus impulsos y sus deseos, pero siguen deseando que todo se acabe para ir y correr tras el pecado. Entonces vemos cómo lo mismo acontece alrededor de nosotros en nuestros días, hermanos. Hemos perdido la imagen de Dios como seres humanos. Y algo interesante que vamos a poder ver a partir de este versículo 3, y vamos a poder observar ahora un patrón que Moisés nos va a dar de 3 pasos para describir a los patriarcas, a los 10 patriarcas desde Adán hasta Noé. Ustedes pueden circular el nombre de cada uno de ellos y pueden ir poniéndole un numerito, 1, 2, 3, 4, 5, y se van a dar cuenta cómo Moisés pues busca un patrón para poder describir a estos 10 patriarcas desde Adán hasta Noé. Y Moisés lo hizo así, ¿por qué? Para poder establecer precisamente un orden cronológico de los años que vivieron estas personas, estos descendientes de Adán, estos descendientes de Set. Y primero observen cómo Moisés nos dice la edad del patriarca. Esto es lo primero que Moisés nos dice en esta descripción que nos va a dar de cada uno de ellos. Nos dice primero la edad del patriarca, la edad de cuando procreó al siguiente, a su hijo, al siguiente, pues diríamos, eslabón de la cadena genealógica. Luego nos va a decir cuánto tiempo más vivió este patriarca. Y por último nos va a decir el tiempo completo de la vida de este hombre. Entonces de esa manera Moisés va a poder describir la vida de cada uno de estos patriarcas. Y ese patrón, hermanos, se repite a lo largo del capítulo. Lo vamos a poder ver hasta el versículo 32, con solo 2 excepciones que se van a hacer notar mucho más adelante cuando ya lo podamos ver. Entonces vean el versículo 3 al versículo 5. Dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Entonces noten, lo primero que vemos es que Adán a los 130 años engendró a Set. Y se nos dice que fue un hijo a su semejanza. Entonces veamos cómo la imagen de Dios en Adán se reprodujo en su hijo Set. Entonces la semejanza en la que Dios había creado a la humanidad pasó a la segunda generación y así a la siguiente y a la siguiente. Entonces también aquí podemos ver, hermanos, cómo hay un contraste entre Adán y Set. Mientras Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, Set fue hecho a la semejanza ¿de quién? De su padre Adán. Es decir, Adán engendró un hijo a su semejanza, hermanos, la cual era pecaminosa debido a la caída en el huerto. Si ustedes se recuerdan, Adán peca. Y después de que peca, es sacado del huerto. Entonces, Adán ha engendrado un hijo, sí, a su imagen y a su semejanza, pero ahora en un estado ¿de qué? De pecado, en un estado pecaminoso. Así que es importante, hermanos, que nosotros podemos recordar que todos los seres humanos, pues somos portadores de la imagen de Dios por medio de Adán. Todos somos imagen y reflejo de Dios, pero también por medio de Adán, hermanos, también tenemos la semejanza caída debido a su desobediencia en el huerto. Todos los seres humanos, excepto uno, excepto nuestro Señor Jesucristo, que en Él no hubo pecado. Por eso Romanos 5, capítulo 12 nos dice: por tanto, tal como entró el pecado en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte,
así también la muerte, vean, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, aquí está. Adán tenía la imagen de Dios. Seth reprodujo la imagen de Dios, Adán reprodujo la imagen de Dios en su hijo Seth, pero también Adán reprodujo esa semejanza caída en sus hijos y en sus generaciones postreras. Por eso dice aquí, la muerte se extendió a todos los hombres, porque por medio de un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y por consecuencia, dice, todos pecaron. Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, hermanos, hay un marcado contraste entre Adán en su situación original y lo que se nos dice aquí, que cuando Adán engendró hijos e hijas, ahora estos nacieron a semejanza de su padre, pero en un estado pecaminoso. Nacieron de un padre pecador ahora. Entonces vemos aquí, hermanos, también se nos dice que Adán vivió, ¿qué? 800 años. 800 años después de haber tenido a su hijo Seth. Y nos dice que tuvo muchos hijos e hijas. Y estos nombres de estos hijos e hijas, pues no están escritos, hermanos. Sus nombres en las escrituras, en el relato bíblico, en lo que Moisés nos está escribiendo aquí, pues no los encontramos. Pero sí la Biblia nos narra de que tuvo hijos e hijas e hizo un total de ¿qué? De 930 años, casi un milenio, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Adán vivió 800 años más 130 que ya había vivido cuando nació Seth, para completar un total de 930 años. Y noten qué interesante esta cantidad de años, hermanos. Nos muestra que tanto el clima, el ambiente, la alimentación, incluso lo genético, no estaba tan deteriorado como lo es hoy en día. Y esto permitía que los seres humanos pues pudieran vivir estos largos tiempos, estas grandes cantidades de años, 930 años. Hoy pues la alimentación, el clima, el cambio climático, todo esto ha afectado al ser humano y ha reducido pues la esperanza de vida. Pero en aquellos años todo era muy diferente, había una pureza mucho más grande en cuanto a esto, y el hombre podía vivir mucho tiempo. Entonces, a pesar de eso, hermanos, vamos a poder ver también a lo largo del capítulo que ninguno de estos hombres superó los 1000 años de existencia terrenal. Vamos a poder observar eso. Ninguno de estos que Moisés va a mencionar superó los 1000 años. Y en esto podemos ver una prueba, hermanos, definitiva de que el ser humano cayó en una desgracia al desobedecer y lo que Dios le había advertido. El día que comieran del fruto, ciertamente ¿qué? Morirían. Y el Señor cumplió su palabra. El hombre muere. Por eso es que en cada segmento que se nos menciona en esta genealogía de cada uno de estos patriarcas, al final termina con la nota ¿qué? Y murió. Aquí por eso nos dice en Adán vivió 930 años y ¿qué? Y murió. Entonces vemos como evidencia clara que el pecado trajo muerte. Y eso es un recordatorio muy claro, hermano, de lo que Dios les advirtió. Una muerte espiritual inmediata y también una muerte física más adelante, más tarde. Y lo podemos ver, hermanos, a través de los años, cómo los índices de mortalidad pues han ido de aumento en aumento. Cada vez más. Hoy incluso este año que ha pasado, meses atrás, hemos visto la cantidad de muertos que han habido. Entonces esto nos recuerda, hermanos, que el pecado trajo muerte física, trajo muerte espiritual en primera instancia, pero en segunda instancia una muerte física. Todos vamos a morir. Por mucho que queramos alargar nuestra vida y de buscar la fuente de la eterna juventud y de cuidarnos de nuestra casa y de esto y lo otro, todos vamos a morir. Esa es una noticia pues muy triste que la Biblia nos dice aquí. Todos vamos a morir.
incluso si llegas a 930 años, vas a morir. Entonces Moisés enfatiza, hermanos, a lo largo del capítulo, la mortalidad introducida por la caída, en un contraste con la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor soberano, del Creador de todas las cosas. Y eso es lo que podemos ver a lo largo de este capítulo también. Un contraste muy claro entre lo que hizo el pecado y la condición en la cual Dios había creado al hombre. Y ahora vemos capítulo 5, versículo 6 de Génesis. Dice, Set vivió 105 años y fue padre de Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Noten, circulen ahí, y murió. En todo se va a repetir lo mismo, y murió. Enós vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y Enós vivió 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años. ¿Y qué? Y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años. ¿Y qué? Y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y Mahalaleel vivió 830 años después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años. ¿Y qué? Y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y Jared vivió 800 años después de haber engendrado a Enoc y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años. ¿Y qué? Y murió. Entonces noten eso que se repite. De murió, murió, murió y murió. Nunca ninguno de los que acabamos de leer llegó a los 1000 años. Todos murieron. Entonces nuevamente observamos también el mismo patrón que Moisés está usando para describir a los patriarcas. Mencionan la edad que tiene, luego la edad en la cual engendró a ese hijo, luego la cantidad de años que vivió después de haber engendrado a ese hijo, y luego el total de los años que vivió ese patriarca, y termina con la nota pues triste de y murió. Entonces la lista es Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, un poco enredado ese nombre, Jared y Enoc. Entonces observamos también que en cada uno de ellos pues se repite la frase murió. Y nuevamente, hermanos, para hacernos un constante énfasis de que la muerte pasó por cada uno de ellos. Quizás fueron hombres fuertes, hombres de gran estatura, hombres muy bien alimentados, con habilidades extraordinarias, que hacían esto, que hacían lo otro, pero uno tras otro fueron muriendo. Esto nos sigue mostrando, hermanos, que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y la palabra también nos dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la buena noticia, hermanos, de que en Adán se introdujo la muerte como consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da hoy en día, hermanos, es vida eterna por medio de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos dice aquí, en Adán todos mueren. Esa semejanza hoy la arrastramos nosotros, hermanos. Esa semejanza caída, consecuencia del pecado,
hoy la arrastramos. Todos vamos a morir. Es una realidad que tenemos que enfrentar. ¿Cuándo? No lo sé. Si será hoy, si será mañana, si será pasado mañana, el siguiente mes, el siguiente año. No sé. Pero todos vamos a morir. Pero dice aquí que si mueres en Cristo, todos los que mueran en Él serán vivificados. Es decir, entrarán en la vida eterna. Entonces, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que el Evangelio nos muestra, hermanos. Que en Adán hubo una caída, hubo una consecuencia para todo, para toda la humanidad. Pero en Cristo, hermanos, podemos tener vida eterna. Entonces, algo que también observamos nuevamente es que esta gran cantidad de años que vivieron, ¿verdad? Todos vivieron años bastante prolongados. Sus vidas fueron muy largas, pero esto también nos habla de una bendición de Dios. Por lo tanto, ellos podrían llevar esta bendición de Dios a sus siguientes generaciones. Dios permite de que en cada generación pues hayan personas que transmitieran esa promesa de gracia del Salvador. Recuerden, Dios le dijo en el huerto de que iba a haber una simiente que iba a herir a la serpiente en la cabeza y que la serpiente iba a herir a esa simiente de la mujer en el calcañal. Entonces hubo personas en cada generación que iban transmitiendo esta promesa de parte de Dios hacia sus demás generaciones. Entonces los padres y las madres de ese tiempo fieles, pues se aseguraron de que sus hijos escucharan esa promesa de la simiente de la mujer que iba a aplastar el poder de Satanás y que iba a traer liberación a aquellos que habían caído como consecuencia del pecado. Entonces es por eso que luego vemos en esta descendientes de que hay hombres que caminan buscando a Dios, buscando su rostro, pero y lo vamos a ver más adelante, de que aquí precisamente en estos versículos que vienen, aquí una de las variantes significativas de lo que Moisés nos ha venido diciendo en la vida de Enoc, el patriarca Enoc. La familia de Set está en un marcado contraste, si ustedes se fijan en lo que estudiamos la semana antepasada, con la familia, con los descendientes de Caín. ¿En términos de qué? En términos de su fidelidad, en términos de su búsqueda a Dios. Vimos cómo Caín y sus descendientes fueron por el camino de la muerte, pero ahora vemos que los descendientes de Adán y específicamente en la línea de Set, hay un marcado contraste en una búsqueda de Dios. Y aquí se nos dice en el versículo 21, dice, Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces noten qué interesante, ¿no? El caso de Enoc en el caso de Enoc, aquí no se hace esa declaración como se repite en todos los anteriores que acabamos de leer, de que vivió determinados años y después ¿qué? Murió. Aquí termina de una manera diferente. Se nos dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es decir, vemos algo diferente aquí. Enoc no muere, sino que se nos dice 2 veces, si ustedes quieren marcar ahí, 2 veces se nos repite que Enoc ¿qué? Anduvo con Dios. Un énfasis de que Enoc caminó, vivió de una manera diferente. Y caminar, andar, hermanos, a partir de aquí va a tomar va a empezar a significar un compañerismo, obediencia que hacen posible recibir el favor de Dios, el favor divino. Es decir, Enoc tuvo una conducta santa, vivió de una manera obediente a Dios, de una manera agradable a Dios. Entonces noten aquí, hermanos, cuánto duró ese caminar de Enoc.
¿Cuánto duró? El andar de Enoc fue ¿de cuánto? 300 años. Toda una vida, hermanos, toda una vida. Porque noten qué interesante lo que se nos dice aquí. ¿Cuántos podemos nosotros andar, a veces incluso andar por salir a caminar? Pues a veces hacemos media hora, una hora, algo otros un tiempecito más. Pero aquí se nos dice que Enoc caminó con el Señor, caminó junto al Señor, anduvo en un compañerismo, en una obediencia con Dios 300 años. A veces a nosotros se nos hace difícil y a veces una hora a la semana venir al culto, ¿no? Buscar de Dios se nos hace terrible, como que fuera a veces una tortura. Pero Enoc anduvo con el Señor 300 años, hermanos. Y aquí aparece, vean, el contraste entre el Enoc de la línea de Caín y el Enoc descendiente de Set. Una diferencia muy grande. Unos anduvieron por el camino de la muerte, del pecado, en el caso de la línea de Caín. Pero este Enoc descendiente de Set anduvo con Dios. Y esto trajo como resultado, hermanos, el que el Señor se lo llevara. Enoc sabía, hermanos, que era más importante caminar con Dios que establecer un legado propio en este mundo con una ciudad que llevara su nombre. ¿Se recuerdan cuando estudiamos en el capítulo 4 cómo Caín y sus descendientes se enfocaron en ellos mismos? En que su legado en este mundo llevara su propio nombre. Y decir, exaltarse a sí mismos, que dijeran, no, esto fue hecho por fulano, por mengano, esto lleva mi nombre, quiero dejar esto para que me recuerden como esto. No, Enoc ahora camina con Dios, camina con Dios. Él desea caminar en una vida de obediencia a Dios, en una vida agradable a Dios. Y aquí lo vemos, este es su legado, el que se escriba de él, que él anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, hermanos, caminar con Dios es tenerle siempre presente y siempre sentirnos que estamos presentes a Él en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, actuando como quienes están ante la mirada constante de Dios. Que todas nuestras acciones puedan ser sabiendo que Dios está presente alrededor de nosotros, en nosotros, como dice aquella frase en latín, coram Deo, en la presencia de Dios, vivir vidas constantes en la presencia de Dios, es hacer de la palabra de Dios nuestra norma de vida, eso es caminar con Dios, y de la gloria de Dios siempre nuestro objetivo en todos nuestros actos, que en todo lo que hagamos traigamos gloria a su nombre. La palabra nos dice, la paga del pecado es, ¿qué? La muerte. La paga del pecado era, hermanos, y es la muerte. Lo vimos en los versículos anteriores. Pero aquí la única manera de escapar de este destino de muerte está ilustrado aquí en la vida de Enoc. Enoc anduvo con Dios. Entonces por eso nos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da, si caminamos en obediencia, si caminamos con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente esto, el ser trasladados, el ser llevados a la gloria eterna. Por eso aquí en Enoc, hermanos, se ilustra precisamente esto mismo. El único escape de la muerte era mediante, ¿qué? Una íntima comunión con el Señor. Por eso se nos dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y la pregunta es, pues ¿quieres escapar de la muerte? De la muerte física y aún de la muerte eterna. Anda con Dios. Vive una vida de obediencia a Dios. Camina con Dios. Y esa es la promesa de Dios. Por eso dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por eso se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Debemos de tener fe en Él, hermanos. Debemos de conocerle a Él, de andar con Él. Y este es precisamente la recompensa, el resultado. El ser trasladados, el ser llevados a la gloria eterna. Enoc no vio muerte, hermanos, como resultado de su fe. Y su vida de testimonio agradable a Dios precisamente le trajo esa recompensa. Y la historia de Enoc, hermanos, es una de las pocas ilustraciones o alusiones directas a la vida eterna con Dios en el Antiguo Testamento. Aquí se empieza a mostrar. Y apenas hay ciertos rasgos de eso, de la vida eterna en el Antiguo Testamento, pero Enoc es una de esas pocas alusiones directas a la vida eterna con Dios. Su andar dio paso, ¿qué? A su traslado, a que él desapareciera, a que Dios se lo llevara. Como no vivió igual a los demás, como lo vimos anteriormente, tampoco murió. Como no murió como los demás, hermanos, es porque entonces Dios se agradó de él, se agradó de su vida. Entonces Enoc desapareció y desapareció porque Dios se lo llevó, como nos dice Hebreos 11:5 que acabamos de leer. Fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, es decir, Dios lo arrebató al cielo. Juan Calvino dijo que la vida de Enoc nos es dada, o el relato de la vida de Enoc nos es dado para elevar nuestras mentes como santos del Señor con cierta fe antes de nuestra muerte, que una vida mejor está preparada en otra parte para cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo dice, crean en mí, yo voy a preparar morada para ustedes. Y se los digo, y se volveré por ustedes. Entonces, qué interesante, ¿no? Enoc nos muestra eso, que hay esperanza en Dios, de poder ser trasladados a esa gloria eterna. Por eso Tesalonicenses capítulo 1, versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17 nos dice, vean, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y vean qué interesante, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, dice Pablo, hablando en primera instancia, nosotros, los que estemos vivos, pues si yo estoy vivo, dice Pablo, y si ustedes están vivos como lectores, dice, y permanezcamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, qué palabras más de consuelo para nuestras vidas. En este momento donde muchos están muriendo alrededor del mundo, alrededor incluso nuestro, en familiares, conocidos, que están muriendo. Aquí tenemos una promesa, hermanos, de que aunque la mayoría del pueblo del Señor tenga que experimentar la muerte física, los que por fe se hayan aferrado a la justicia de Cristo recibirán la misma recompensa eterna que recibió ¿quién? Enoc, de ser trasladado al cielo, ser llevado al cielo. Entonces, noten, por eso aquí Pablo dice, pues los que hayan muerto en Cristo, esos se van a levantar primero. Y si nosotros quedamos vivos, pues esperemos que el Señor nos permita eso, pero si hemos de morir antes, pues nos vamos a levantar primero y quienes queden después de nosotros se van a levantar, van a ser ellos con los muertos. Nosotros con los muertos seremos llevados al aire, hermanos, y así estar con el Señor para siempre. Entonces preguntémonos en este momento, hermanos, ¿estamos viviendo, estamos caminando con Dios de la misma manera que Enoc caminó, con el resultado de recibir esa recompensa eterna? ¿Estás caminando, estoy caminando yo con Dios a la manera de Enoc, para poder recibir esa recompensa eterna de ser llevado a la gloria? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, en nuestros días, porque todos queremos cielo, sin duda, todos queremos cielo, pero la pregunta es, ¿estamos caminando con Dios para poder recibir esta recompensa eterna? Sigamos leyendo, versículo 25 del capítulo 5.
de Génesis. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y Matusalén vivió después 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fueron 969 años. ¿Y qué? Y murió nuevamente, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Hay datos muy particulares en los patriarcas, como es en el caso de aquí de Matusalén. Es el que más vive, el hombre que más años vive, haciendo un total de 969 años. Si quieren, márquenlo ahí y pónganle una línea, el hombre que más vivió en la tierra. 969 años, hermanos, 969 años, casi un milenio. Y de acuerdo con la cronología bíblica, Matusalén muere en el año del diluvio. Entonces, aunque Matusalén, noten, aunque Matusalén vive esta gran cantidad de años, al final se nos dice que ¿qué? Que murió. La muerte llegó más tarde por él, pero llegó como le llegó a los anteriores. Le llegó de la misma manera. Aquí vemos nuevamente, hermanos, la muerte viene. Es algo que vendrá a consecuencia de la caída del hombre en el pecado. Pero la pregunta es, nuevamente, ¿estamos caminando como Enoc? ¿Estamos viviendo aferrados a Cristo, a su justicia? Para, como dice Pablo, que en ese día, cuando suene la trompeta y cuando los ángeles del Señor salgan a reunir a los escogidos, podamos ser del primer grupo si hemos muerto en ser levantados, o del segundo grupo si estamos vivos en ser también arrebatados para estar con el Señor por la eternidad. Entonces vean, hermanos, qué interesante, la muerte es segura. Algo, si nos ha quedado claro en este pasaje del capítulo 5 de Génesis, es que la muerte es segura. Pero hay un contraste muy claro aquí ahora, en que la dádiva de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Entonces la segunda variación, pues muy significativa que vemos en este patrón que Moisés nos está diciendo, de los pasos en la que él está utilizando para presentar esta genealogía, pues ocurre aquí en el caso de Lamec, donde se nos menciona la razón del nombre del hijo de Lamec. Vean lo que dice, versículo 28. Entonces dice, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Y aquí viene la variante. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo ¿de qué? De nuestras manos. Recuerden que uno de los castigos o sentencias de Dios fue que la tierra iba a cerrarse. Iba a ser con sudor que se iba a poder extraer el fruto de la tierra. Entonces iba a haber una labor más fuerte para poder hacer que la tierra produciera alimento. Entonces aquí Lamec está diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo en nuestras manos. Vean, ahí está, por causa de la tierra que el Señor, ¿qué? Ha maldecido. Como consecuencia de la desobediencia, ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 3 se nos dice ahí cómo el hombre desobedece y el Señor dicta esta maldición. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años. Este no es el agente 7, ¿verdad? No, vivió 777 años y ¿qué? Y murió. Nuevamente la nota ahí al margen y murió. Entonces dice, y Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Entonces noten, hermanos, qué interesante. En la línea de Set también hay un Lamec, pero es mucho más piadoso que el Lamec entre los descendientes de Caín que ya vimos en el capítulo 4. Este patriarca pues llama la atención porque Lamec tuvo una vida pues mucho más breve. Aquí vemos que Lamec es el que menos vive.
todos los que se nos ha mencionado, Lamec es el que menos vive y Matusalén es el que más vive. Él vivió 777 años. Y el pasaje nos dice que Lamec llamó a su hijo Noé. Y Noé quiere decir su nombre, pues precisamente como él lo dice, ese nos traerá alivio, nos traerá descanso, nos traerá consuelo de toda esta labor, de todo este trabajo que hemos tenido como consecuencia de la caída, como consecuencia del pecado que se introdujo por Adán y por Eva. Entonces el nombre de Noé quiere decir alivio, quiere decir consuelo. Entonces Lamec por su tiene una convicción de que en Noé encontrarían el alivio a la maldición de la tierra. Entonces el resultado de esa convicción hace que Lamec, hermanos, guíe a su hijo Noé a ser una persona justa en su generación, como lo vamos a ver a partir del capítulo 6. Entonces se nos mencionan también los nombres de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, que lo vamos a ver en los siguientes capítulos, y se nos va a dar una descripción más detallada de todo lo que aconteció durante la vida y cómo Dios envió un juicio sobre la tierra durante la vida de estos hijos de Noé y de la familia de Noé. Algo interesante aquí, hermanos, es que Sem es el que figura primero, es el primogénito, figura primero aquí, y su nombre significa precisamente nombre. Sem significa nombre, como si dijese o diese a entender, hermanos, que en su posteridad habría de permanecer siempre el nombre de Dios. Por eso el nombre Sem quiere decir nombre. Entonces, qué interesante lo que se nos dice aquí. Como que nos da a entender eso, de que su descendencia, sus hijos, sus generaciones futuras, en ellos iba a permanecer siempre el nombre de Dios, hasta que saliese de sus lomos aquel cuyo nombre está sobre todo nombre, es decir, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando vamos a Mateo, cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, podemos ver que aparece ese nombre, el nombre de Sem, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante, ¿no? Con Noé termina esta lista genealógica de los patriarcas antidiluvianos, y Moisés va a continuar esta genealogía hasta el capítulo 9, versículo 28. Entonces, así, hermanos, concluye este capítulo, y vemos en este capítulo de muerte prácticamente, porque se nos menciona que murieron y murieron. Al final aquí un rayo de esperanza. Nace uno que va a traer alivio y consuelo como consecuencia de la maldición que Dios dio sobre la tierra. Enoc escapó de la maldición de la muerte. Noé traería entonces alivio a aquellos que estaban bajo la maldición. Entonces la pregunta es, ¿acaso Lamec estaba profetizando que mediante Noé Dios iba a preservar de la maldición del diluvio a un remanente piadoso? Pues claro que sí, hermanos. Dios iba a preservar a un remanente piadoso. Noé, era parte de esa línea mesiánica. Y se tenía que preservar entonces ese remanente piadoso. De ese linaje, mucho tiempo después, iba a venir el que iba a traer la liberación final de la maldición del pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, cómo al final de este capítulo, en medio se nos muestra que debemos de andar con Dios, debemos de caminar con Dios, y al final se nos muestra también de que hay un consuelo final en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos concluido el estudio
de esta tarde. ¿Y qué les parece si oramos y le pedimos a Dios precisamente que nos revele por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, pues estas verdades, y que las clave en nuestro corazón, que las cincele en nuestro corazón, de manera que podamos andar como Enoc anduvo, de que podamos encontrar consuelo a nuestras vidas, alivio a nuestras vidas por medio de aquel que traerá y que trae ese alivio a la maldición del pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, y lo vimos en los descendientes de Adán. Murieron uno tras otro, a excepción de aquellos que anduvieron como que anduvieron en comunión con Dios. Y al final, pues aparece un rayo de esperanza ahí, como con Noé, el Señor iba a traer consuelo y iba a apartar ese remanente piadoso por el cual vendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si oramos ahí donde se encuentran? Junto con sus familias, junto con quienes están a su alrededor. Siempre es importante que cuando se sienten, inviten a otros a que puedan escuchar la palabra de Dios para que el Señor haga la obra. Si están con sus hijos, si están con su familiar, un esposo, su esposa, les invitamos a que juntos podamos orar y que podamos ver, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Y algo que sí vimos en este capítulo 5 es que vamos a morir. Vamos a morir, eso es seguro, pero el Señor nos ofrece un regalo y nos ofrece vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra es clara en Juan: Él no vino para condenar al mundo, Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Porque Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? Pues no muera, no se pierda como consecuencia del pecado, sino que ¿qué? Sino que tenga vida eterna. Entonces, este es el regalo, hermanos, este es el consuelo, este es el alivio que el Señor nos trae a nuestras vidas. Y si lo crees verdaderamente en tu corazón, eres salvo. Entonces, qué interesante, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el privilegio de permitirnos respirar en este día, Señor. Y tu palabra dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque sabemos, Señor, de que tú nos has creado, tú nos hiciste, Señor. Tú pusiste tu imagen en Adán y en cada uno de los seres humanos. Pero sabemos que el pecado, Señor, ha corrompido y ha llevado nuestras vidas a la muerte, Señor. A esa muerte espiritual, a esa separación de ti. Pero sabemos, Señor, de que el regalo que tú nos ofreces, la dádiva que tú nos ofreces hoy por medio de tu Hijo amado, es vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras estas verdades, Señor, para poder, Señor, meditar y reflexionar, Señor, cuál es nuestra conducta, cuál es nuestra manera de vivir, Señor, en relación a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos transformes, Señor, que transformes nuestra mente y nuestros corazones para que vivamos para tu gloria y que podamos, Señor, en aquel día recibir, Señor, esa recompensa eterna que tienes preparada para aquellos que te aman, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos, ahí donde se encuentran, Señor. Te pido que tú les guardes, que tú les cuides, Señor, y que a donde sea que llegue esta palabra, este mensaje, Señor, que tú hagas la obra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar los corazones, pueda llegar y penetrar, Señor, en los corazones, para que aquellos que no te conocen, Señor, puedan rendir sus vidas delante de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos que nos escuchan y aquellos que nos van a escuchar, Señor. Y te pedimos, Señor, de que tú nos guardes el día de mañana y lo que vamos a realizar el día de mañana, que tú nos cuides, que tú nos guardes, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga en esta noche. Cuídense mucho. Estamos pendientes para la siguiente semana
poder también que nos acompañen por medio de esta transmisión. Aquellos que no están aquí alrededor de nosotros o que viven en otras ciudades pueden optar por esta opción. Si tienen un lugar donde congregarse, qué bueno. Pero aquellos que estamos aquí alrededor, mis hermanos, un saludo para nuestro hermano Mario, para su esposa, para nuestra hermana, mi suegra Marisol, para mi esposa, para cada uno de ellos, para hermana Adriana, para aquellos que nos están viendo, hermana Gaby, para cada uno de ustedes, hermana Blanca, para todos, para cada uno de ustedes, para nuestra hermana también Olivia Garza, para cada uno de ustedes ahí donde se encuentran, para mis papás en Honduras, que creo que nos están viendo también, para cada uno de ustedes, pues les decimos de que estén pendientes de lo que de ahí de la mensajería por el WhatsApp. Ahí les estaremos comunicando para nuestra próxima reunión en esta semana. Entonces, el Señor les guarde, hermanos, el Señor les bendiga y que estén bien y que podamos vivir para la gloria del Señor. Amén.